Hola, hoy estamos partiendo nuestro octavo capítulo de Revelando Historia, octavo de la segunda temporada, porque en realidad ya llevamos 16 programas con maravillosas historias de distintos fotógrafos y pretendemos seguir creciendo y ojalá abarcar a todos los fotógrafos chilenos. Así que prepárense porque ya será el turno de ustedes. Esta tarde tengo un gran invitado porque en realidad nos formamos juntos, que es Roberto de la Fuente, fotógrafo editorial, muy bueno. Y pucha, me acuerdo de tantas cosas que vivimos juntos, así que la iremos conversando en el programa, pero tú eres el protagonista hoy, Roberto, bienvenido a nuestro programa y partamos, pues yo sé cómo crecimos y todo, pero cuéntale a la gente cómo nos formamos, dónde partió todo esto, cómo te encontraste tú con la fotografía. Bueno, gracias por la invitación primero. Claro, efectivamente nosotros nos conocimos en Taller 1, que era el departamento de fotografía de Revista Paula en esos minutos, y que fue quien inició la cosa de tecnológica digital en su tiempo. Y ahí estuve varios años, como 7 años, miembro del staff permanente, y ese fue mi comienzo. Claro, y ahí convivimos y estuvimos un buen tiempo. Harto, bueno, lo pasamos bien, además teníamos un cuartucho ahí en un tercer piso. Es que era, yo creo que una manera de trabajar que tal vez nos ocupa mucho. ¿Te acuerdas? Incluso las reuniones de pauta se hacían en la casa o del director, o de un fotógrafo, del diseñador, de un periodista. Era una dinámica muy especial, muy interesante, y que aparte de pasarlo bien, hacíamos buenas cosas, había tiempo, había respeto por la fotografía, se compartía muchísimo. Es que yo creo que ahí Roberto Edwards tuvo mucho que ver, porque en realidad como él era fotógrafo, siempre tuvo mucho respeto por la fotografía, nos hacían clases, nos capacitaban, o sea, realmente es una manera de trabajar que ya no se usa, como decía. Claro, era una voz que era importante, una voz con cariño y con inteligencia y con recursos, que es una buena combinación. Exactamente. ¿Y en qué está Roberto ahora, hoy en día? Ahora sigo desde mi posición detrás de la cámara, buscando imágenes y en la misma línea editorial que significa al final de cuentas proyectos que al final de cuentas son proyectos de distinta naturaleza. Pero mi tema es ese, el mundo, contar un poco historias, sean de mucho viaje, porque al final de cuentas esa ha sido una de mis cosas que más he hecho. Viaje y ilustraciones, bueno, arquitectura y etc. Pero está independiente ahora, ya no... Sí, ya. Completamente independiente, que tiene sus cosas muy buenas y sus cosas muy trágicas. Exactamente. Como todos los independientes saben. Exactamente, todos los independientes sabemos lo que significa. Lo bueno nunca es gratis. ¿Te costó mucho elegir las fotos para el programa? Claro, muchísimo, porque al final de cuentas la pregunta era traiga sus 20 fotos que más te gusten. ¿Y eso qué significa? Que te gusten a ti, que te representen, que sean qué. Entonces era una pregunta complicada, porque si uno suma la cantidad de miles de fotos, yo por lo menos tengo un archivo muy grande de diapositivos, que fueron los primeros 15 años, y después está todo lo digital. Entonces tener que elegir entre tanta cosa y tanto tema fue muy difícil, y aparte de que mi desarrollo o mi especialización ha sido justamente la no especialización. Y eso es lo que yo me lo he propuesto y es lo que he buscado. Entonces yo no he sido un fotógrafo ni de decoración, ni de gastronomía, ni de viaje, ni de retrato, ni de nada, y siempre he buscado hacer como todo. Y me encanta a mí esa diversidad, que igual tiene un problema, que en este minuto la gente busca un fotógrafo especialista en algo. Pero no editorial, porque en la editorial tenéis esa libertad y esa amplitud de trabajo. Pues en la editorial tú haces desde sociales hasta moda, ¿cachai? Claro, sí. Pero bueno, sigo en aquello y feliz. Y feliz. ¿Te gusta todavía lo que haces? Claro, bueno, y sumando más cosas, porque antes uno podía ser simplemente un fotógrafo y ahora uno tiene que saber de diseño, saber escribir, saber vender historia, saber algo de negocio. Entonces, necesariamente ya no basta con el clic. ¿Pero tus historias son a pedido o tú las armas y después las vendes? Las dos maneras. Muchas veces hago mis viajes y armo toda la historia. Desde, la foto, escribo texto, me gusta mucho escribir, me cuesta también mucho escribir, me encanta el diseño, también me cuesta el diseño, pero me encanta hacerlo,
y al final es un producto que hago y he hecho varias cosas de distinta naturaleza. Algunos son a pedido, por ejemplo, hace unos meses atrás me pidieron una serie de artesanos del sur y entonces hice la cosa completa. O sea, fui, hice las fotos, llevé una cámara, una grabadora y entonces mientras le hacía la foto le iba preguntando y después transcribí exactamente y ahí edité y hice una síntesis para llegar a la cantidad de palabras que necesitaba y vi un diseño y etcétera. ¿Y eso terminó en qué? ¿En un libro? Era una especie de folleto, era como un homenaje a los artesanos de la séptima región. Entonces, también hace un par de años hice un libro del Valle del Elqui, a pedido, y con mucha libertad me dijeron, haz lo que quieras. Y entonces también fue realizado bajo esa misma óptica de hacerlo, que igual es muy interesante que a ti te digan, haz lo que quieras, porque libre, sí. Son tantas las cosas que uno puede hacer, pero muy entretenido. Pero también es muy, porque uno cuando está frente al computador, la pantalla en blanco, ¿cómo empezar? ¿Qué es lo que quieres decir? Que no te pase, que no te quede, que no sea, etcétera. O sea, ha ido ampliando tu campo fotográfico en el fondo. Claro, bueno, siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado el diseño. ¿Tú estudiaste qué? Dibujo industrial, una cosa que nada que ver, nada que ver, nada que ver. Bueno, y en realidad nunca estudié fotografía, ni nunca he estudiado diseño, ni nunca he estudiado para escribir. Pero aquí han pasado varios que no han estudiado fotografía, porque yo creo que las escuelas de fotografía fue algo posterior a la generación de nosotros. Puede ser, y yo creo que fotógrafos se hacían en la cancha normalmente, después, claro, aparecieron los institutos y las escuelas de fotografía, pero en ese minuto como que uno decidía agarrar una cámara y ponerse a hacer fotos nomás. Es que la cámara y la fotografía tienen tanto que ver con suena un poco cliché, pero la sensibilidad y el contacto que puedes tener con lo que estás haciendo, y que en realidad la cosa técnica propiamente tal es como aprender a manejar. Casi no es más que eso, primera, segunda, tercera, esto es la velocidad, el diafragma, cosas mínimas de encuadre, y ahí está. Entonces, tanto academicismo técnico, bueno, está bien, pero no es tan fundamental. Al final lo que hay que cultivar es el ojo. Bueno, es lo que yo le insisto a los alumnos, que finalmente la única diferencia entre un fotógrafo y otro es cómo ordena las cosas en ese rectángulo. O sea, claro, tú le pasáis porque hay gente que cree que la cámara sea el fotógrafo. No, es que tenéis la media cámara. No, pues claro. Y en realidad a un buen fotógrafo le pasáis una cámara de este porte y va a hacer buenas fotos. Y igual, la PIN con su celular, que también fue compañera de nosotros en Taller 1, hace unas fotos espectaculares, la hace con su celular y punto nomás, o sea, no... Sí, claro, si al final uno es quien decide qué pedacito de la realidad va a recortar y ese va a elegir, y en qué minuto, ni antes ni después. Pero ese instante, mirar que aquí o acá, es lo que hace la diferencia entre un otro fotógrafo o con uno mismo. Y al final de cuentas también es la relación que uno tiene con lo que está, ya sea naturaleza o persona u objeto. Eso es la instancia fundamental de la fotografía. ¿Y echáis de menos lo análogo? En un principio sí, me costó muchísimo, porque lo análogo tenía esa cosa limitada, esa cosa que uno tenía 36 cuadros, o 12 si es que estaba trabajando 6x6, y tenía esos cuadros exclusivamente para... Y era una película, no es como ahora que uno puede sobre blanco y negro, subir, bajar, mirar la cosa. Aquí uno no sabía hasta que revelaba. Entonces, y eso que nosotros teníamos eso revelado en una hora, claro, que era un... Pero de cualquier manera uno hacía la foto y no sabía hasta que después se lo entregaba el laboratorista. Entonces, ahí había un instante de mucha magia y de mucha tensión de alguna manera, porque lo que estaba haciendo no lo veía hasta después, mientras que ahora verlo inmediatamente es casi una degeneración, puede ser la palabra, no sé, pero ahí me chocó muchísimo en un principio. Ahora uno se acostumbra, pero claro, es otra herramienta. Es otra herramienta, claro. O sea, es como el cine y el video, ¿cachai? Una es electrónico, el otro es más análogo, o sea, es como... Pero las dos cosas tienen su encanto, yo creo. Sí, pues, en realidad cada cosa tiene su encanto, sí. Igual que mencionaba haciendo los caminos de la fotografía, que yo he caminado, sea por el estudio, que me gusta mucho el estudio, me encanta el objeto, me encanta armar una puesta en escena. De hecho, esa fue una de los inicios de la fotografía, que era la fotoilustración en la Paula, que era algo que los otros fotógrafos odiaban hacer y a mí me encantaba, porque que consistía básicamente el periodista o el psicólogo hacía una nota y te pasaba y uno tenía que crear una imagen para eso. Entonces era el eyaculador precoz. Pero una pega súper creativa igual, ¿eh?
Claro, sí, no, era muy creativo y lo bueno y la gracia y la suerte que tuve de estar en La Paula, porque ahí había recursos, tiempo y disposición para hacerlo. Entonces pensaba una idea, la hacía, si no me gustaba, hacía otra, y si no me gustaba, hacía otra. Y entonces era... Sí, yo hasta el día de hoy me acuerdo esos refrigeradores llenos de películas que teníamos. Es que era como el sueño, el pibe en realidad, porque uno nunca tenía plata para comprarse más de 2 rollos y llegaba a ese lugar donde había como un refrigerador de esos gigantes lleno de películas y sin restricciones. Sí, hasta un minuto que nos pusieron las restricciones. Entonces, ese trabajo de ilustración en general era como de estudio o era con objetos. No necesariamente, pero en general sí. Y es algo que lo sigo haciendo hasta ahora. Es algo que a mí me gusta mucho el objeto, sobre todo el objeto encontrado, el objeto usado. Y el de descontextualizarlo o juntarlo con otras cosas, los huesos, las piedras, las plumas, las cartas de amor, no sé, muchísimas cosas que si las unes con otras te forman otra historia y a la vez tienen otro significado y que sirven para hacer otras cosas. Pero así como la foto de estudio o producida, entre comillas, estar en la calle, la fotografía en la calle tiene ese gigantesco interés de andar buscando, que todo está en movimiento, que uno va con la cámara siguiendo algo. Y claro, por supuesto, uno tiene un concepto previo, que es lo que anda buscando. Eso también es muy interesante. Ya, pues vamos a ver un par de fotos, que para eso vinimos, para que no les demos la lata a los espectadores. Eso, que no se aburren. Sí, al final lo más entretenido yo creo que es ver las fotos. ¿Y qué pasó con las fotos, chiquillos? Señor director, bueno, ¿seguimos conversando? En la foto de viaje también para mí fue muy importante, porque después de La Paula yo me metí a la revista La Deco América, que fui editor de esa revista, entonces estuve durante 7 años viajando, y al final yo vivía más en hoteles que en mi casa. Y eso era hacer distintas historias, sea en Hacienda, o tenía que ir a hacer calles de Nueva York, o tenía que... Esto es un tema que me gusta mucho, que es la arquitectura. Esto en Santiago, obviamente, y entonces ahí hago un pequeño juego de esta cosa antigua o representativa de lo español con lo ultramoderno atrás. Y cuando hacía arquitectura, ¿te fijáis? Porque ahí obviamente las perspectivas están deformes o viradas. ¿Te fijáis en eso o aprovechas eso como un efecto? Lo que más aprovecho es tratar de entender el concepto que tiene el arquitecto, qué fue lo que pensó. En ese caso estaba en una cosa más abierta o más cerrada. En general converso con los arquitectos cuando voy a hacer una obra de ellos, y es muy interesante saber cómo se pensó, porque detrás de un edificio, bueno, como detrás de cualquier cosa, hay todo un estudio y una posición. Y acá te llamó la atención como la diferencia entre lo antiguo y esa modernidad. Y esa modernidad, claro. Esto era para un proyecto personal. Esto es parte también de objetos. La luz que tiene. Y esto es una muñeca muy chiquitita, que me regaló una fotógrafa. Bueno, está iluminado por detrás Pero qué bonito cómo pasa justo el rayito de luz por su ojo. Claro, y eso es tan simple como poner una linterna por detrás, ¿no? Y en los dientes también tiene luz. Sí. Bueno, y esto lo he ocupado para otras cosas, con otras cosas. Es un juego para mí, como esto también. Ahí te fijas, es la plancha con una manito, y la plancha tiene eso que es como una persona que está con... ¿Pero eso está hecho en la toma o es un montaje digital? Jamás haría un montaje digital por principio. Todo eso es toma hasta ahora, aunque lo hagan digital. Todo eso es una imagen. O sea, la manito está ahí. La manito está ahí, el humo, ese que cae es hielo seco, y bueno, todo está ahí. ¿Y eso nace solo? ¿Tú estás ahí en tu casa y si claro, la plancha y la cuestión y te vas en volar? Más que en volar, soy un tipo muy insomne, que unas maneras de ocupar las noches haciendo estos juegos, y tengo muchas cosas, porque en cada viaje yo siempre traigo y recojo de las cosas más exóticas, y me gusta. Qué loco eso, como uno... el pensamiento, porque es verdad que uno en esta era digital todo tiende a pensar que es montaje, ¿cachai? Sí, pues claro. Por eso te hice la aclaración, porque claro, es como que te parece obvio que puede ser un montaje. Incluso yo a veces muestro a los alumnos fotos de Philippe Aslam, la típica de Dalí, y nos explican que esa foto no sea un montaje, ponte tú. Claro. Pero ¿cómo? O sea, ¿y tiraron los gatos? Sí, tiraron los gatos. Claro. Pero ¿y tiraron el agua? Tiraron el agua. Es como...
No, pues para ellos no existe esa cuestión, todo tiene que ser como armado en el... Bueno, otra de las cosas que me gusta muchísimo es la naturaleza, y que he hecho mucha naturaleza, pero también me gusta irme como a la esencia, bueno, esto es un macro, esto es una lluvia, gotas de agua, y que al final, más que una forma, es como una sensación, una cosa más pictórica, y me encanta meterme en estos submundos de la... El micromundo, como le llamo yo. El micromundo, que es claro, del micromundo, que es muy, muy entretenido. Sí, pues entretenido. Bueno, aquí se junta un poco naturaleza con viaje, esto es Brasil. Y bueno, obviamente una foto escaneada, porque la cantidad de manchitas que tiene. No se fijen en eso, por favor. Esos son detalles técnicos que no importan. No, porque para que expliquemos que no es que esté sucia tu cámara, es que, son es negativo. Esto es diapositiva. Es un positivo en realidad. ¿Esto dónde fue? Es un positivo, en Recife, Brasil. ¿Y te encontraste esa escena por casualidad? Así atinando rápido nomás. Claro, bueno, cuando uno anda reporteando, claro, uno camina y mira y se va deteniendo en lo que le interesa. Y ponte tú, ahora que estamos en una época tan sensible con los niños, en este caso, ¿tú hablas le pides permiso o disparas tu foto? No, creo que muy pocas veces he pedido permiso, pero sí he tenido por ejemplo, me acuerdo que una vez en Chiloé andaba haciendo un reportaje con un periodista bastante conocido, y entonces había un pueblecito y venía un entierro de un angelito, de un niño, que era un ataúd chiquitito, blanco, y entonces me quedo yo perplejo, qué sé yo, y le hice fotografía y vi como tanto dolor que me negué a hacerlo. Y entonces tuve una discusión gigantesca porque me negué a hacerlo, porque como que hay cosas que uno tiene que respetar. Que tenés que respetar. Claro, pero otras no. Y en realidad la pega de fotógrafo hay que ser muy patudo, hay que llegar, hay que meterse. En general, yo digo a la gente que uno pide el permiso después. Uno llega, se mete y después, porque si no... No, si no, es verdad que no te resulta pocas veces. Claro. Esto altiplano, bueno, un poco una típica cosa que suceden arriba. Pero tiene algo especial esa foto, como que fuera como media 3D, así como entre el desenfoque, el fondo, o no sé si hay un aire especial arriba, un calor, pero tiene como un... Claro, sí, justamente, sí, ahí atrás había como una tormenta, aquí había salido un poquito el sol con los perros, claro, hay un instante de luz que es especial. ¿Ese fue un viaje personal o estabas haciendo un proyecto? Es que al final de cuentas la pega de fotógrafo se junta mucho lo personal con lo profesional, o el encargo con lo que hace uno mismo, porque cuando uno anda viajando, anda haciendo fotos, la verdad es que si es por encargo o no es por encargo, al final uno anda vaya a hacer foto igual. Y yo siempre me he sentido, claro, muy agradecido de este oficio de la fotografía, porque te permite vivir tantas cosas y que más encima te paguen por aquello, es algo... Maravilloso. Maravilloso, sí. Hay que decirlo, sí, claro. Sí, es maravilloso. ¡Ay, qué lindo eso! También fue la misma... Perú, y no sabría decirte verdad si acaso por encargo o por viaje, porque yo he viajado muchísimo, como te contaba, por pega, pero también he viajado muchísimo por mí mismo. Aparte que ese tiempo que trabajé en la DEI como una línea aérea que ya no existe, era funcionario y entonces tenía pasaje liberado. O sea, aparte de todos los viajes que tenía que hacer por la revista, también tenía que comprar mis pasajes. ¡Oh, qué rico! Trabajo así que, envidiable. claro, entonces uno... Qué bonita esa escena. Esto es Guatemala, y aquí lo que me pareció muy interesante y lo que me detiene es como paralelamente están pasando dos cosas distintas, pero que se suman, el sincretismo. Por un lado el cura con la Iglesia Católica y estas personas en primer plano que están con sus velas, que están haciendo sus ritos mayas, en su idioma, con sus cosas. Entonces es algo muy bueno. ¿Todo ocurre en la misma ceremonia? Sí, pues en la iglesia atento y están con sus cosas. Bueno, y afuera bueno, el sincretismo en general en toda América es gigantesco, es algo muy interesante y que a mí me llama muchísimo la atención. Sí, porque es interesante que les permitan hacerlo dentro de la misma iglesia. Claro, bueno, eso es lo entretenido que tiene. Sí, bueno, la imaginería religiosa y todo se ocupa de un lado para un lado y para otro. Los indígenas ocupan ciertas cosas,
Hay un... Yo creo que eso es inherente al ser humano. También. Necesitamos un poco de magia en la vida, porque si no sería pestoso. Claro. Eso se ve muchísimo en Cuba. Ponte Cuba, que es un país tan ideologizado, tan politizado, con 50 años de revolución, que por un lado es maravilloso, y un país tan culto, pero por otro lado tienen la santería, la brujería de un grado súper extremo. Entonces hay un comunismo hiperracionalista y por otro lado hay un primitivismo tan mágico y funcionan y conviven de una manera que uno dice aplaude. Y que uno puede hacer, esto es Nueva York, bueno, esto es un juego entre la cosa de publicidad, el gran afiche de Trump y esta estatua, no sé qué, que está en primer plano. Como un catch the moment, que le llaman. Claro, entonces ese instante que uno... Y posiblemente muchas veces pasa que tal vez cuando dice la foto no me di cuenta tan racionalmente, pero claro, y en general uno nunca hace una foto, hay 3 fotos y las 3 fotos están haciendo la misma intención, que era buscar estas 2 imágenes que representan al hombre, pero ninguno de los dos es. Incluso la estatua quedó como sumellón ahí. Claro, sumellón desordenado. Sumellón desordenado. Esto también es Nueva York y me gusta mucho. Estas fotos, por ejemplo, son fotos que no fueron aceptadas para el reportaje. Aquí andaba trabajando, porque ahí estaba haciendo algo, bueno, otro tema. Pero a mí me encantó este afiche, esas figuras que son como un ícono, lo que representa esta basura, el hoyo de abajo, los tipos que están con las armas, y eso está como la tierra abierta. Para mí encuentro que hay un juego en esta imagen que me parece un poco lúdica y representativa de cosas distintas. Es verdad que tiene esa interpretación, porque esa tapa abierta con ellos, con las armas, esas bolsas ahí. Esas bolsas negras, claro, sí. Hay algo. Sí, hay algo que une esas 3 cosas que no tienen mucho que ver entre sí, pero es verdad que uno se puede hacer una media historia. Ahora, claro, a lo mejor no es lo más representativo de Nueva York, entonces puede haber sido que eso es lo que le pareció al editor, que nada que ver. Pero... Claro, pero para mí esto es Nueva York. Sí, pues sí, esa es la cuestión, que es lo que es para uno y que es para el editor al final. Eso fue... ¿Te acordáis? Eso fue en alguna parte, en algún minuto, en algún instante. Parece que fue Cuba, creo. Tiene pinta como de Cuba. Cuba, Jamaica, por ahí. ¿Y qué te llamó la atención de eso? Yo creo que la negritud, esa cosa azul que tiene en el pelo, cabizbaja, el agua. La verdad es que es una serie de... Porque ponte tú, yo encuentro súper... O sea, a mí me llama mucho la atención lo que pasa con el traje de baño. Porque su color se transparenta. ¿De veras? Uy, de veras. Mira, Daniela, claro. Y eso así, como el primer golpe de vista me llevó para allá. Así como de esa transparencia, que igual es caribeña, porque... Claro. Yo encuentro que hay como silencio, esta foto no sé por qué, pero ascenso me da, como que la chica estuviera metida, obviamente está metida yo creo en su mundo. En su mundo. En su mundo completamente, hay una cosa propia y bueno, eso es el... Oye, me da risa porque dijiste que te gustaba hacer fotoestudio y hasta ahora llevamos puras fotos de calle. Esto es Cuba. Yo amo Cuba, encuentro que Cuba es maravilloso, con esas cubanas preciosas que tienen. Qué gente más linda. Qué gente más linda. ¿Tú conoces Cuba? Sí. Pucha, qué lindo que es, ¿eh? La arquitectura, la gente, la onda, lo que y que gana de restaurar muchas cosas. Pero tampoco hay que restaurar mucho, porque no. esos autos antiguos. Esos autos antiguos, esos edificios no están pintados hace 50 años. Ese óxido que tiene en todas partes es precioso. El color del óxido es una cuestión con una vida propia. Yo creo que la basura, la descomposición me llama muchísimo mi interés. Me gusta mucho cómo es Cuba en ese sentido. Yo creo que si estuviera todo pintadito y restaurado, perdería muchísimo. No, incluso a mí me da miedo ahora que entre, o sea, encuentro fabuloso también que se abran al mundo, porque qué duro para ellos vivir siempre aislados. Pero a mí me da miedo, porque van a entrar los autos modernos, y se va a perder un montón de cosas. Y cuando entre eso, con la cultura que tienen estos gallos, va a entrar heavy. Porque ahí hay un material humano que no tiene nada que ver con los vecinos del frente, con Guatemala, con Haití, con qué sé yo, que viven a años luz del desarrollo que tienen los cubanos, porque que tienen esta formación y salud, porque también, por ejemplo, en Cuba es muy raro ver a alguien sin dientes.
hasta el obrero, o sea, toda la gente. Incluso me tocó hacer fui varias veces distintos reportajes, y una vez me tocó hacer un reportaje La Noche Cubana. Y entonces ahí trabajaban de 10 de la noche a 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y me tocó fotografiar y entrevistar a muchas putas. Y la historia de las putas era completamente distinta a lo que es acá, que aquí es la típica cosa de la niña violada, no sé qué. Allá eran mujeres que lo hacían por gusto, porque tenían asegurada su alimentación, su comida, qué sé yo, pero querían tener joyas, perfumes, y lo decían así abiertamente. Regia, exquisita, y se dedicaban vivían de su cuerpo, pero de una manera completamente asumida. Y eso es aplaudible. Sí, pues. No es el drama de, claro. Sí, pues bonito que alguien asuma lo que hace y claro, sí. Sea sano mentalmente, digamos. Sí, y socialmente también, claro. Y socialmente, sí, no, ahí se va a provocar una transformación cultural muy heavy. ¡Ay, qué lindo es! Este es un pueblo precioso que se llama Antigua, que está en Guatemala, que tiene un volcán, que es el que se ve atrás. Y este pueblo, Antigua, es de una sofisticación, de una belleza. Y aquí también, aquí hubo un terremoto gigantesco en 1700 y algo. Esta era la capital antigua de Guatemala, que por ese terremoto se cambia a Ciudad de Guatemala. Y entonces aquí hicieron algo que me parece maravilloso. Hay un montón de templos que quedaron los puros muros, y hasta el día de hoy están los muros. O sea, tú puedes entrar a la iglesia y están sin techo, porque la cuestión se cayó, pero no lo arreglaron. Y entonces es como un rito, es como que se detiene el tiempo. Y así quedó, y así hasta el minuto de ahora. Y aquí hay una cuestión muy sofisticada en gastronomía, hay tiendas buenísimas. Aquí, esto es un turismo sofisticado de este pueblo, y que es precioso porque junta la cosa indígena con la cosa natural, con los volcanes. Hay unas islas preciosas. Guatemala en general es una combinación de mucha belleza. Sí, muy, muy interesante. No, más que tiene esa cosa que tiene, bueno, acá nosotros, nuestra Cartagena un poco le pasa eso, esas cosas como que fueron abandonadas en el tiempo, pero en algún minuto fueron gloriosas. Sí, sí, claro. Bueno, es como la bota vaquera. Claro, esto ha sido México, yo creo, ¿no? Bueno, es como la búsqueda de los instantes cuando uno anda por la calle, anda buscando un poco situaciones que ilustren o eso. Sí, pues no, esa bota es súper ilustrativa, eso, pues, claro. O sea, yo la veo, no me imagino la plaza de armas, ¿cachai? Claro, no está en la plaza, claro. No es en Chile, o sea, evidente que uno dice o Texas o México, algo donde la bota vaquera habla por sí sola en realidad. ¿Eso es uno de los que decís tú también o nada que ver? De los templos. Como la pregunta cuando me invitaste para acá era que trajera las fotos que más me gustaran, y esta fue una situación que me gustó muchísimo porque, bueno, no sé por qué, yo no soy creyente, soy más bien ateo, pero aquí estas son las misiones jesuíticas en Paraguay, que me levanté muy temprano, llegué a este lugar de noche, vi la salida de la luz, había una neblina, había un silencio, el despertar de los pajaritos, una situación toda que te conmueve hasta el concho, y fue muy especial estar, y es una belleza además, pero que también se une con el minuto de uno personal, que también va sumando a que te guste. A mí este fue un instante o un reportaje que me gustó muchísimo en ese sentido, fue algo muy personal. Al margen de haber sido por encargo. Esto era un reportaje de... Y a veces, ahora que hablamos de los encargos y de la emotividad, ¿qué pasa cuando uno quiere meter una foto y el editor considera que no, como la de los vaqueros? Claro, bueno porque hay veces que uno se enamora de ciertas imágenes como lo esa es la eterna discusión, pero que es sana y es útil discutir y pelear por su foto, por su imagen, por lo que uno cree. Pero también hay que hacer concesiones. Y también de repente puede ser por asunto si va portada, horizontal, o qué sé yo, o el texto, o de repente las páginas se achican o se agrandan, o sea, ocurren muchos factores para que al final se decida qué cosas se publica finalmente. Pero claro, yo creo que muchas veces hay situaciones, y es lo normal que así suceda, que el editor quiere uno y yo quiero otra cuestión. Entonces, y ahí se provoca. ¿Y te han cortado una foto, ponte tú? Sí, claro. ¿Y ahí? Y ahí he puteado todo lo que hay que putear. y te has ido furioso para tu casa. Pero alguna vez he ganado, y muchas veces
he convencido. Por ejemplo, esto que te contaba antes de que yo me dedicaba a hacer esta foto de ilustración, entonces una vez me tocó hacer la amnesia. Entonces, ¿cómo hacer una foto de la amnesia? Uy, pensaba ¿De la qué? De la amnesia. Ah, ya. Y entonces, ¿y qué foto para hacer la amnesia? Bueno, y se me ocurrió hacer de que fuera sin foto. Y entonces sale el texto, la amnesia, qué sé yo, y una foto grande, y dice fotografía de Roberto Lafuente, pero en blanco. Entonces el mensaje era que se me olvidó poner la foto. Y bueno, y eso la revista Paula al final aceptó la idea y así fue publicado. Que fue una estupidez, ¿cachai? O sea, me dio un gusto de... Pero yo lo encuentro súper creativo lo que hiciste, Claro, o sea, claro. todo que ver con la amnesia, po. Claro, pero era difícil Pero que me la compraran, pero me convencer- la compraron. Sí, po. Sí, porque de hecho acá se dieron minutos en que no salieron fotos en las revistas, pero no, Ah, no claro. por esos motivos, no por motivos creativos. Claro. Ya tenemos más imágenes, ¿no? Eso. Este es un asunto de Gabriela Mistral que me llamó la atención porque estos árboles son muy añosos y entonces supongo que era lo mismo que miraba Gabriela y entonces me puse como... Eres bien poeta tú para tus fotos, ¿eh? Bueno, yo creo que uno tiene que abrirse un poco. Yo he besado, por ejemplo, a piedras, realmente, no es un decir. Le he dado besos a piedras, a roca, es sentir la naturaleza, conmoverse con eso. Y con los objetos también, y con lo que te decía recién, con el proceso de descomposición. Yo he fotografiado los plátanos, cosas que se van pudriendo, y ahí ocurre un tomate rojo, después se pone negro, después le salen unos hongos blancos, y va sucediendo un montón de cosas que para mí es poesía pura, y que también hay vida después de esa muerte. Entonces yo creo que uno tiene que estar bien abierto a la experiencia propia y a las cosas que están sucediendo en el mundo. Sí, pues además que es bonito lo que decís, que el mismo árbol Lo pudo haber bonito. estado ella debajo. O sea, Claro, sí, sí. son cosas, por eso te digo, como románticas, como poéticas, pero súper ciertas también. Este fue el libro que me pidieron hacerlo lo que quisiera. Y entonces, bueno, para mí fue muy grato y también un gran desafío. Porque cuando te piden un trabajo, uno está acostumbrado a que te digan, ya, queremos esto, esto y esto, y uno se gusta eso. Pero si dicen, haz lo que quieras, Sí, quiero, ¿cuántas cosas puedo querer? Entonces al final elegí 4 conceptos, agua, piedra, y trabajé en base a eso. Entonces unos días me decía, voy a trabajar piedra. Y hice pura piedra. Después hacía agua y me quedé puro en esa agua y trabajé de esa manera que nunca lo había hecho. Entonces también las maneras de trabajar y de enfrentarse a un tema es súper importante. Cranearse nada. Esto es un tema que empezó como algo personal y terminó en una cuestión comercial, en un pequeño libro, que son las flores de Tunquén. Y estas son flores chiquititas, de esas que están en el suelo, que uno las pisa, de 2 centímetros. Todo esto es mucho macro. Y es Es bonito, parece como un helado, no sé, yo por eso te pregunté y en delante. aquí aplico muchas cosas que yo le digo que es como Photoshop, pero en la vida real. Esto está iluminado con lo más probable que hubiera una luz, pero por otro lado ocupo muchos espejos chiquititos. También cuando el atardecer es tan cálido la luz que uno necesita tener como lo contrario, y estas luces LED, estas linternas, dan una luz muy fría. Muy fría. Entonces tú lo puedes poner como detrás de los pétalos o al lado, y eso te equilibra cromáticamente de manera perfecta. Entonces yo me tiro en el suelo con un trípode, estoy ahí trabajando, pero con estas cosas, y al final es como foto de estudio. O sea, para mí esto no es foto de es estudio, una foto de estudio. pero estoy en plena tierra, o sea, estoy botado en el suelo. No la hiciste en tu casa, la hiciste No. en el mismo lugar de en lo el mismo hecho. lugar, claro, sí, el mismo, claro. Sí, esto es puro, que ahí te traje un pequeño presente, que son, que las convertí al final en postales, que son puros ¿Pero el trabajos. fondo lo ponías ahí tú o...? No, era el desenfoque que estaba en ese minuto, era la tierra. Ah, qué increíble. Entonces fue un trabajo muy interesante porque uno va aplicando como el lenguaje del estudio, pero en terreno, y sobre todo el lenguaje del cariño para hacer las cosas, de meterse en cosas minúsculas, en estas florcitas que no valen nada, y ahí uno va descubriendo una belleza y unos mundos preciosos. Sí, es bonito eso. Sí, Ahí muy está bonito, yo sí. tengo también una cosa que yo le llamo mi micromundo. Esto, ponte, fue un viaje que hice con una novia una vez hace un tiempo al Salar de Uyuni, pero que después casi todos mis viajes los vendo. Y entonces, eso del Salar, son las personas
que es un viaje precioso, muy económico. Se le recomiendo a todos los fotógrafos, tienen que ir ahí, porque no solamente el lugar, sino que llegar a ese lugar, estar en ese salar más alto del mundo, el más grande, en esa desolación, con unas islotes con estos cactus, realmente vale tanto la pena como la Patagonia, como la selva. ¿Dónde queda? Es en Bolivia. Qué lindo. Es casi frontera con Chile. El Salar de Uyuni se ve desde el espacio. Es unas pocas cosas que lo han visto los astronautas, que pueden decir, cuando ven la Tierra, ahí está el salar. Ahí está el salar. Claro. Sí, bueno, ya saber eso no y estar uno ahí, ya ahora sí te crees esa idea. No, o sea, pero es que igual debe ser imponente el paisaje. Pues. Imponente el paisaje, claro. Ahora si uno va con una novia en vez de una señora periodista, es mucho más imponente todo. Más imponente. Por eso en tanto cactus ahí fálico. Claro, ahora comprendo. Claro, o viajar también. Yo tengo una hija, Antonia, 16 años, que he viajado mucho con ella, que también es muy grato porque uno va también con otra disposición, pero la misma sensibilidad, o aún más muchas veces. ¿Y le gusta la foto? La foto no, pero sí le gusta viajar. Ah, ya. Pero sí sabe, y es mi mejor pero te sabe esperar, no sí, te apura. Todo, claro, sí, ¿no? Y después le muestra y me dice esa, y en general siempre tiene le achunta. O sea, ya... Esto es Marruecos. Oye, pucha que hay viajado, gallo. Sí, pues he viajado. Y esto fue viaje por mí mismo, pero también fue vendido. He viajado por 29 países. Que oye, no ser. Sí, hay viajado caleta, que envidia. Que sana envidia, en realidad. Bueno, y esto, por supuesto, esto una foto de los 1000 de esta cuestión. Entonces, al final de cuentas, lo que trato de hacer con mis fotos son pequeñas historias. Y algunas son historias muy personales que voy y las desarrollo. Hace poco fui a hacer la parte oriental, el otro lado de la cordillera, porque quería ver cómo era la cordillera del lado argentino, y es algo completamente distinto. Entonces me fui como hacia Mendoza, pero en Uspallata, antes de llegar a Mendoza, que es un pueblo que está andino, y por caminos de tierra hasta la salida de San Juan, que está en la cuarta región. Entonces recorrí toda esa ladera por la cordillera y es otro mundo, es una cuestión preciosa. Pero porque la cordillera del lado chileno es una cuestión abrupta, con los vientos, es así, y lo del otro lado es una cuestión más suave, es como eternos barriales. Qué choro proyecto puede ser trabajar las dos cosas en paralelo. O sea. Claro, entonces fue un viaje circular, me fui por un lado, volví por otro, y fui porque mi padre era topógrafo, y entonces tengo una foto de él de los años 40, cuando estaba haciendo el paso a Guaneira, ¿sí? Y siempre quise ir ahí, bueno, y fui expresamente por esa razón. Y vendí el reportaje dando esa explicación y puse hasta la foto de mi padre, que me la compraron. O sea, convencí al editor que era súper importante y que estuviera tu padre. Y extrañamente el editor me dice, eso es lo que queremos, porque en internet hay todo tipo de imágenes, pero lo que falta son historias personales, que haya una visión más singular o más personal. Y por eso fue comprado un reportaje. Algo ya pensé que me iba a rechazar, al final no. Al final era un plus. Era un plus. Qué buena. Esto fue después del maremoto, es lo que quedó. Esto es la costa en Temuco. Entonces lo que me impresionó es que estas palmeras siguen estando ahí después de... ¿en qué año fue? El 60 y no sé qué. Ese tremendo terremoto en el sur. Uno en el 60. Claro, esto fue el 60, claro. Y estas palmeras están en el mar, pero siguen vivas. ¿Ah? Siguen ahí. Siguen ahí, pues claro. Sí. Entonces, esto es como una foto en sentido simbólico, pues se detuvo el tiempo y a pesar de que todo cayó y que las palmeras están en plena agua de mar. Y además ese marquito está todo... Claro. ¿Y ese era un muro solo o era una casa completa? No, era como una casa abandonada. Ah, ya, o sea, no tenía techo, no tenía nada... Todo se prestaba para contribuir a una buena imagen. Claro, y una buena sensación. Y esta es la última que tenemos para ver. Esta es la última, y esta es una foto, ¿digo la verdad o digo la mentira? No, di la verdad. Ya, esta es una foto completamente producida. La chica está producida, los trenes son de verdad. Y esto era para un tema, tipo de ilustración, pero que después con ella realicé muchas cosas. Y ahora estoy desarrollando también un tema de trenes. Que es todo un mundo. Es todo un mundo de los trenes. Muy bonito.
Y en eso estoy con varios proyectos paralelos, presentándome al Fondar y algo muy interesante porque tú tienes que autogestionarte, cómo hacerlo, buscar financiamiento, cómo escribirlo, qué óptica darle. Es un desafío grandote, pero hay que tener la perseverancia, porque de 10 cosas te resulta una. Sí. Y no te resulta la primera, entonces tienes que estar una vez y estar otra vez. Entonces creo que la perseverancia, como en el amor, hay que mantener la fuerza y la esperanza. ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! Y mira, aquí este era un pequeño presente que te traje, como suele hacerse en los programas, que era lo que te decía de Y las florcitas mínimas. qué linda. A ver, pues si las puedo mostrar para allá. Entonces, pero esto, la gente si lo quiere conseguir, ¿puede conseguirlo? Pero por supuesto, claro. ¿Dónde? Y eso está impreso en un cartón muy especial. Qué bonita. Como justamente repliqué las postales antiguas, entonces tuvieron que pegar dos, se llama, es algo muy extraño y tiene el diseño atrás, sí, está precioso. El nombre en latín de cada flor. Muy lindo. Oye, gracias, te pasaste. Me encantó tu regalo. Qué bueno. ¿Tienes página web? robertolafuente.cl. Ya, robertodelafuente.cl por si quieren saber más de él. ¿Qué consejo le daría a un fotógrafo joven? Que es como mi pregunta cliché. Digamos. Claro. que abra mucho sus ojos, pero no solamente hacia el mundo, sino que lo abra hacia sí mismo, que vea qué le está pasando, que vea para dónde tiene que ir. La sensibilidad no solamente es lo de afuera, sino que uno mismo. Yo creo que esa unión de afuera adentro es lo fundamental. Y la perseverancia, como decía recién, trabajar algo, mantenerse en eso y al final de cuentas, trabajo. Eso es. Ya, pues yo también te tengo un regalito chiquitito y no tan bonito como el tuyo, pero me acordé de nuestras noches de carrete, entonces para que no se te pierda el vaso, perfecto, le puedes ir poniendo tu marquita y así la copa no se te va a perder. Pero muy útil. Muchísimas gracias, fue un encanto estar contigo. Te damos las gracias por haber venido, nos despedimos, hasta la próxima semana. Chao.